Quiero suplicarle que tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a invocar una vez más el nombre del Señor. A veces nosotros entramos ante la presencia del Señor en frío, ¿verdad? Pero siempre es bueno presentarle nuestro respeto al Rey y tomar su presencia no como un hecho, sino suplicarle y rogarle que tenga la bondad y la misericordia de hacer descender su Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdenme a orar, por favor. Padre Santo, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por traernos, porque tu palabra lo dice, que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Tú nos has buscado, Señor, durante la semana, quizá durante la noche, inquietarnos nuestro corazón para venir. Y no solamente ser espectadores, no solamente ser oidores, sino venir con dos razones. La primera es adorar, presentarte nuestra adoración, nuestros pecados, nuestras debilidades, flaquezas, nuestras necesidades. Y la otra razón, Señor, venir a escuchar qué tienes tú que decirnos, porque tú sigues hablando a tu pueblo. A pesar de nuestro corazón duro, de nuestro intelecto, de nuestros títulos, alcances humanos, a pesar de todo eso, tú siempre vas a hablarnos, aunque nosotros no querramos escuchar, ¿no? Pero no vamos a poder alegar el día final que tú no nos hablaste. Por eso esta mañana humillamos nuestro corazón y te pedimos que no te canses de hablarnos, Señor, como lo hacemos nosotros los hombres. A veces le pedimos al pastor, no se cansa, pero los que se cansan con ello. Escuchar la amonestación, la advertencia, el aviso. Que no seamos nosotros así, Señor. Que no nos cansemos de escucharte y de aceptar nuestras flaquezas y arreglar nuestras vidas para alabanza. Muchas gracias por el mensaje, por la clase, por la materia que nos vas a enseñar esta mañana. Te tomamos como nuestro Maestro perfecto, Espíritu Santo, porque para eso fuiste enviado a la tierra, para enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús enseñó. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a ver el título que les anuncié esta mañana. Quiero explicar qué es lo que significa. Hace muchos años atrás, cuando tuve la experiencia de conocer al Señor de una forma más íntima, más cercana, cuando la mamá de mis hijos y yo fuimos pasados por una prueba de una quiebra financiera, porque lógicamente Dios permitió todo eso para cumplir propósitos y nos llevó a vivir a un lugar inhóspito totalmente. El verano en Guatemala es bastante seco y se nota más en el campo porque las plantas se secan, se ponen mustias, el color de los árboles se pone café, es un calor terrible, especialmente entre agosto, julio, agosto y septiembre. Y precisamente en esos tiempos fue que fuimos a dar a ese lugar, un lugar totalmente deshabitado, no había luz, agua,
no había nada. Tuvimos que prácticamente, humanamente hablando, tuvimos que vivir de la mendicidad familiar, porque Dios tocó corazones para hacernos sentir que Él estaba con nosotros y que estaba empezando a cambiar paradigmas. Ahí entendí y aprendí muchas cosas, que cuando Dios quita algo es porque va a dar algo mejor, pero hay que vivirlo para poderlo entender. De manera que dentro de mí no había un fracaso. Yo aproveché esa circunstancia para permitir que dentro de mí brotara lo que había, un hombre que había sido formado, forjado y enseñado a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Porque después de estar en la ciudad con ciertas comodidades, que realmente no eran comodidades, sino eran desviaciones, porque a causa de vivir en un periodo de bienaventuranza, de abundancia, me empecé a perder. No en borracheras, no, nada de eso, bendito Dios, yo nunca fui borracho, nunca fui vicioso. Siempre a las 8 o 9 de la noche yo ya estaba en mi casa durmiendo. El asunto es que todo ese bienestar me sirvió para sacar lo peor de mí. Así que tenemos que aprender que la bienaventuranza puede perdernos. El bienestar puede perdernos. Porque lógicamente creemos que tenemos libertinaje para disfrutar, entre comillas, lo que el bienestar produce. Por ejemplo, si usted tiene mucha comida, son periodos que tenemos, mucha comida, termina empachado, termina vomitando lo que come, eso dice Proverbios. Por eso es peligroso vivir siempre en abundancia, porque eso nos hace creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Por lo consiguiente, la bienaventuranza, la abundancia que había en ese momento, sacó lo peor de mí. Me desvié totalmente, no de los caminos de Dios porque yo no lo conocía, pero me desvié de la moral, me desvié de la ética, de los principios en los que yo había sido enseñado. Empecé a vivir a mi manera, creyendo que todo estaba bien. Por eso en la iglesia todavía hay gente que cree que como está viviendo está bien, porque de alguna manera pueden tener cierta abundancia. Y eso es el peligro. Luego vino el periodo de la escasez, en donde también sacó algo de mí. Pero ahí, como ya no había abundancia, ya no sacó lo mejor. Mejor dicho, ya no sacó lo peor. Sacó lo mejor. Empecé a demostrarme que a pesar de bajar un barranco de 300 metros, de donde no había nada de donde agarrarse más que de las ramas de los pocos árboles que habían, arbustos con espinas y todo, los que han vivido en el campo saben lo que es ir a cargar agua a un manantial, usar un mecapal y llenar la pila, que en aquel tiempo no teníamos, pero teníamos toneles. Y entonces esa pobreza, que fue la riqueza realmente, sacó lo mejor de mí. Me enseñó a vivir como un hombre verdadero. La abundancia me enseñó a vivir como un hipócrita, como un mentiroso, un falso. Pero la escasez me enseñó a vivir como todo hombre debe vivir. Y empecé a vivir una dimensión totalmente diferente, a botar árboles de 30, 40 metros de altura, porque en Guatemala tenemos la bendición que los pinos, como aquí en Chalatenango, en la parte alta del país, allá es normal ver un pino de 30 metros, de un diámetro por lo menos de 1,50 m de diámetro. Imagínese a un hombre con un hacha en la mano, botando un árbol de esa manera, calcular para dónde hay que botarlo, para dónde tiene que caer,
para no dañar otros árboles. Y luego empezar a trocearlo, no con motosierra, a pura hacha. Las manos se revientan, el cuerpo. Realmente aprendí lo que es el trabajo duro, produce fiebre. Pero no es una fiebre de catarro ni de gripe, es una fiebre que allá adentro sucede algo biológicamente hablando que el cuerpo se resiste a ese trabajo tan duro y produce fiebre para botar el cuerpo. Pero yo no me permití quedarme tirado. Después de haber troceado 30 metros de árbol con las ramas, volver la leña, luego cada tronco partirlo para hacer la leña de invierno, porque todo eso había que hacerlo en verano. Porque en el invierno ya no se puede acarrear nada por el lodo, porque en el campo no hay asfalto, es puro lodo. Así que tuve que aprender todo eso y eso me sacó lo mejor de mí. Dentro de ese concepto, aparte de todo eso que yo tenía que acarrear agua, partir leña, jatearla como se dice, preparar todo, empecé a sacar la estética que yo tuve desde pequeño. O sea, todo lo que Dios me fue enseñando desde pequeño fue brotando en ese momento a través de la escasez. Como se dice, la necesidad hacia el hombre. Entonces, cuando ya terminé yo todo eso en el verano y empezó a llover, se me ocurrió, aprendí en el ejército, hay unas formas de entrenarnos a los soldados a través de troncos, lazos y toda una serie de cosas naturales. Entonces todo eso vino a mi mente y empecé a hacer un pequeño parque para los patojos con troncos y lazos para que subieran, para evitar que estuvieran ociosos, para proveerle a los muchachos, a los hombres y a las, bueno, al único varón que teníamos y a las niñas, a ejercitarse, a no estar quietas, ociosas, porque eso es malísimo para un niño. Cuando un niño pasa mucho tiempo solo, sin hacer nada, hay un axioma que dice que, como se dice, mente quieta, taller de Satanás, y empieza a hacer cosas indebidas por la ociosidad. Por eso es que a un niño hay que mantenerlo activo constantemente, constantemente. Ya salió de vacaciones, ya no hay nada que estudiar. Muy bien, ahora agarre la escoba, hoy me limpia la cocina, hoy me barre el cuarto, hoy me lava su ropa. Ya terminó las clases, señorita, ya sacó buenas notas, la felicito. Ahora váyase a la cocina y me hace el desayuno, mientras su papi y yo descansamos. Ese debiera ser el esquema, pero no. La mayoría ya salió de vacaciones, ociosidad, cuidado. Hay lenguajes escondidos, especialmente en esta época de teléfono. Su hija no tiene teléfono, pero puede agarrar el suyo. Así que todo eso viene en la ociosidad. Por eso yo me esmeré en hacerle los parques a mis hijos. Y de alguna manera conseguía por ahí tablas para hacer bancas. Y hice un espacio muy bonito, hasta cierto punto, para mí, romántico. Dentro de ese contexto, mire, todo lo que le estoy llevando, se me ocurrió un día sembrar grama, porque en el campo no hay grama, hay zacate. Así que me tomé la molestia con el varón que creció conmigo, de cortar todas las ramas que había, chiribiscos, e íbamos a otro lugar con un asadón, agarrábamos trocitos de grama y los fuimos sembrando poco a poco. Con las lluvias de invierno aquella cosa se puso muy bonita, teníamos ya jardín en un lugar tan inhóspito que quizá era un lujo tener un jardín. Y entonces empecé a darle forma con piedras, con cal y todo muy bonito que me fue saliendo para la gloria de Dios. Y en ese momento se me ocurrió este letrero: no destruyan tus pies lo que tus manos no sembraron. Porque mis hijos tenían un tío, si algún día escucha este mensaje, él sabe de quién estoy hablando, porque él llegaba y usaba mi leña para hacer sus churrascos, usaba mi agua para lavar sus cosas, a él no le había costado nada. Y dentro de ese aspecto,
pasaba por el jardín como que Juan por su casa. No hay ningún Juan aquí, ¿verdad? Espero que no. Pasaba como que fuera a su casa, machucando con sus pies. Y a mí me ardía el hígado verlo violando un espacio que a él no le había costado ni regar, ni cortar con el machete, darle forma a ese jardín así con figuras y con veredas y toda la cuestión. No, él llegaba ahí, pasaba en medio. Entonces fui un día a la capital, conseguí una lámina y pinté ese letrero. No le hizo caso. Siguió. Ahí me di por vencido. Hay personas que no vale la pena corregir. Me di por vencido. No me abandoné, lo abandoné a él. Con eso quise mandarle un mensaje. Si usted no lo ha sembrado, respételo, hónrelo, honre el trabajo de alguien más. Entonces, desde el jueves que he estado pensando en este mensaje, quiero, quizá les suene antagónico lo que voy a decir, pero quiero pedirles permiso a todos ustedes por el mensaje que voy a predicar. Si alguien no me quiere dar permiso, tenga la bondad de levantarse e irse. Pero si se queda, doy por hecho que me está autorizando a hablar lo que voy a hablar. He venido recibiendo de parte del Espíritu Santo algunas cosas que Él quiere compartir con nosotros. Y me dijo, haz esta advertencia. Si alguien no quiere recibir lo que voy a dar, está en libertad de irse ahorita. Pero si no se va ahorita, por favor, ya no vaya a interrumpir a nadie, para que todos podamos entender lo que vamos a estudiar esta mañana. El jueves hablamos de un pasaje muy hermoso. Para los que no vinieron, espero que cuando publiquen el mensaje, los encargados de producción se tomen la molestia de escucharlo, porque hablábamos de la actitud de los corintios cuando Pablo les escribe una carta bastante dura. Pero en la segunda carta, Pablo se goza de que hayan reaccionado de una manera como él no esperaba. Fue sorprendido por la forma en que ellos reaccionaron. ¿Quién recuerda ese mensaje? ¿Verdad? Entonces veíamos que los corintios, cuando reciben a Tito, le dan muestra de arrepentimiento, de que habían sido entristecidos, pero no para quedarse tirados, sino como una forma de exhortación. No puedo seguir siendo así. Y veíamos el jueves cómo la actitud de los corintios fue ejemplar, que después de una carta de exhortación, de regaño, incluso de expulsión del hombre que había pecado y que había provocado una levadura terrible en la congregación, ellos tomaron acciones que a Pablo lo sorprendieron, y entonces en su segunda carta, que fue la que estudiamos, él aclara: yo le dije a Tito que ellos iban a ser diferentes y que te iban a recibir bien, porque Tito tenía algo de miedo de llegar a los corintios por lo que Pablo había dicho. Sin embargo, Pablo presumió, por así decirlo, de que los corintios eran diferentes. Así creo yo de mi congregación, que saben recibir la exhortación, que saben recibir la enseñanza. Pero por aquello que se me haya colado alguien que no esté dispuesto a recibir, por eso hice esta introducción de pedirles su autorización con el permiso del Espíritu Santo para tocar este tema que es bastante difícil. Abramos la Biblia, por favor, en Salmo 139, 13. Y vamos a ver el motivo del título que el Señor me dio, haciendo una remembranza de aquel episodio de mi vida. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, hablando David. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra.
Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todas las cosas, todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora vamos, por favor, a Esther, capítulo 2, verso 5. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. A grosso modo, la historia es muy hermosa. Han hecho películas, se han escrito libros, se han hecho investigaciones, porque esta historia habla de amor, habla de ética, de conducta, de cuidado, de una serie de cosas que muchas veces para nosotros los que estudiamos la Biblia se nos pasan por alto, pero me gusta respetar el axioma rabínico que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Por eso este mensaje es para hoy, es para esta época y para este tiempo. Esther es una muchacha judía que también fue llevada cautiva por Nabucodonosor junto con su pueblo en los tiempos de la invasión babilónica a Jerusalén. Se había quedado sin padre y sin madre, pero había tenido el privilegio de ser criada por un tío, Mardoqueo. Y Mardoqueo, que es de pura cepa, porque era de la tribu de Benjamín, conocía perfectamente no solamente las leyes de Dios, del Dios de Israel, y que le afectaban a él y que tenía que trasladar a su sobrina. Están viviendo en una cultura totalmente pagana, en una cultura que va en contra de los principios morales, espirituales y magisteriales de Dios. Porque esos 3 niveles son los que contiene la palabra. La palabra dice que es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Y hoy por hoy estamos viviendo lo que sucedió en los tiempos de Mardoqueo, en donde a su sobrina, que era una virgen hermosa, bonita, era una muchacha fina, su tío se había preocupado por educarla y enseñarla en sus 3 niveles: cultural, social y espiritual. Lo voy a repetir: cultural, social y espiritual. Mardoqueo se ocupó de que su sobrina supiera conducirse en público, porque algún día, Esther, vas a estar en algún ambiente y tú vas a tener que aprender desde ya cómo comportarte como una reina, porque eso, tú fuiste llamada a ser reina, no plebeya. Por eso es que es importante cómo los padres evangélicos le han fallado a Dios y a sus hijos, porque los han criado como plebeyos, no como pobres.
sino como mundanos, que se esmeren en tener una buena academia intelectual, que se esmeren por sacar buenas notas, que se esmeren en ser los primeros medallistas de su clase, y eso es bueno. Pero unido a eso viene lo social, cómo se comportan delante de la gente. Se paran ante las canas, saludan a los mayores, dicen muy bien, dicen que manda. O sea, la conducta social, como hablábamos la semana pasada, la persona más educada, fina y culta que debiera existir somos nosotros. Saber que representamos un reino de los cielos, que nosotros pertenecemos a un reino celestial, no terrenal. El terrenal lo vamos a vivir 60, 70, 80 años. El reino celestial va a ser eterno. Pero los padres, lógicamente, han equivocado el camino criando y educando a sus hijos para una vida terrenal de 60, 70, 80 años y se han olvidado del resto. Mardoqueo no hizo eso. Educó a su sobrina primero intelectualmente, cómo vestirse, cómo prepararse, cómo arreglarse. Y luego socialmente, cómo interrelacionarse con la sociedad hacia donde iba a ir. Y el tercer elemento, la educó con los principios de su Dios, el temor a Dios. Que no se olvidara que por sobre todas las cosas, el Señor Dios era lo más importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahí el título. Muchos padres están destruyendo con sus pies lo que no sembraron. Porque leímos en el Salmo que fue Dios quien sembró a sus hijos en el vientre de esa mujer. Lo repito. Fue Dios quien sembró en su vientre estas dos criaturas. Usted pudo haber sido estéril. Usted pudo haber sido un hombre muy brillante, pero sin ningún fruto, espermáticamente hablando. Pero Dios le dio la capacidad de tener un hijo, de tener una hija, de tener dos hijos. No fue usted quien lo hizo, no fue la biología, fue Dios quien allá adentro en la profundidad de la tierra, como dijo David, no en la tierra, sino en la tierra que es su cuerpo, ahí entretejió Dios el cuerpo de su bebé. La pregunta, usted no sembró esa semilla, fue Dios quien la sembró. Pero si usted ignora para qué se lo dio Dios, usted está pisoteando con sus pies lo que Dios sembró para usted. Eso fue lo que entendió Mardoqueo. Esther, tú no naciste en esta tribu, no naciste en el corazón de mi Dios para ser una mujer común y corriente. Tú no eres mejor que nadie, Esther, pero eres diferente y tienes que demostrarlo cuando llegue el momento. Y aquella niña, 4, 5, 6, 7 años, fue oyendo y fue siendo vulnerada ahí adentro con la idea y la enseñanza de su tío. Yo soy diferente. No puedo ser del montón. Tengo que distinguirme. Tienen que notar en mí que soy de otra clase de tribus. Tienen que notar en mí las personas que me vean que yo no soy del puño del montón, sino que soy un faro de luz en medio de las tinieblas. No era presunción, no era elitismo, porque a la par de eso, Esther aprendió la humildad. Dice la Biblia que cuando ella fue llevada al palacio del rey para tratar de ganarse el título de reina, le preguntó a Hegai, ¿qué me pongo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo le gusta al rey? No cómo le gusta la moda. Dime cómo me visto, Hegai, para poder, cuando el rey me llame, dime cómo debo presentarme. O sea, Esther fue enseñada a ser una mujer fina, notable, elegante, pero humilde y sencilla.
no presuntuosa, ni plástica, ni llena de traumas de superioridad. Ahora todo lo hizo Mardoqueo. Entonces, mis queridos, ¿quién era Mardoqueo? De eso vamos a hablar. Mardoqueo era su tío judío que había quedado encargado de formar a esta niña. Mardoqueo fue el hombre, el maestro, el instructor, después de largas noches posiblemente de oración, de pelear contra la sociedad de su tiempo para que su sobrina no fuera leudada, para que su sobrina no fuera absorbida por la sociedad de su tiempo. Mardoqueo sabía perfectamente que Esther iba a vivir en esa cultura de Babilonia, que en este momento es Persia, que va a vivir rodeada de gentes totalmente alejados de toda moral y de toda ética. Mardoqueo sabía que su sobrinita, que no tenía nadie más que a él en la tierra, habló, iba a confrontar ciertas conductas deleznables y que no iban a ser compatibles con el futuro que Dios tenía para su sobrina. Después de esto, mis queridos padres, ustedes no pueden alegar ignorancia. No pueden alegar de que así es la vida, de que eso le tocó a mi hijo. No, Señor. Usted no tiene ningún pretexto para decir que su hijo, porque fue criado en un colegio cristiano, que vamos a hacer, pastor, es mi hijo, tengo que aceptarlo. No, señora, lo lamento mucho. Porque Mardoqueo nos va a dar una cátedra de cómo hacer para que su hija no resulte siendo una madre soltera. ¿Quién era Mardoqueo? Un judío piadoso, capturado por el ejército de Nabucodonosor y llevado a la ciudad de Susa, en Persia. Se había hecho cargo de Esther, su sobrina, para cuidarla y hacer de ella una mujer útil para su pueblo. ¿Cuántos dolores vivió este hombre para darle forma a su sobrina para que fuera una mujer dedicada al servicio del Dios de Israel en tierra extraña? No debió ser fácil para Mardoqueo educarla en el temor a Dios, viviendo en una cultura pagana llena de dioses falsos, llena de ejemplos de carnalidad y formas de vivir que reñían con las leyes dadas al pueblo que Mardoqueo representaba. No fue fácil, pero lo logró. Algunos de sus hijos, hermanos, papás, amigos van a entrar a la universidad. Van a ir a bachillerato en donde van a confrontar conductas diferentes a la primaria. ¿Las está preparando usted para vivir en ese mundo? ¿Los está preparando usted para que sepan conducirse? ¿Les está enseñando algo equivocado diciéndoles que ellos son mejores que los demás porque eso es soberbia? Pero les está enseñando usted es diferente. Les está enseñando eso. Los está preparando para llegar a un mundo universitario en donde usted lo conoce perfectamente, va a abundar el licor, las drogas, el cigarro. ¿Está usted consciente de eso? ¿O el evangelio que usted se ha creado le ha hecho creer que sus hijos son tan especiales que van a ser intocables? Se equivocó. Porque su hija también va a vivir en medio de ese lodazal del mundo. Y si usted no empieza a trabajar como Mardoqueo, va a pisotear con sus pies lo que sus manos no sembraron. ¿Está usted consciente, mamá, que su hija puede ser presa fácil de los depredadores que hay detrás de esas 4 murallas que es la universidad, que es el bachillerato? Me voy a sentir tan triste y defraudado de ver a su hijita después de haber estado en la iglesia, en la cuna, cuando venga depilada y con tatuajes, cuando venga maquillada como que es payaso, porque así le enseñaron sus amigas. Nos vamos a sentir nosotros los cristianos y los pastores defraudados al ver a su hijita que usted no sembró, pero que está pisoteando por la ignorancia y la soberbia y la arrogancia de creer que Dios no tiene nada que ver con su vida.
Eso es lo que Mardoqueo confrontó. Esther, vas a ver cosas que no te convienen, sobrina. Ten cuidado. Entonces, llegó el momento de probar qué tanto habían hecho sus enseñanzas en el corazón de su sobrina, cuando el rey Asuero lanza un decreto para buscar una esposa. Una esposa, no un amante, no una amante. Su esposa, su hija nació para ser mujer de un solo hombre, señora. Su hijo nació para ser esposo de una mujer, caballero. Su hijo no nació para estar tocando mujeres como que son guitarras. Tiene que enseñárselo antes de salir a ese mundo. Su hija no nació para ser guitarra que cualquier vulgar la pueda tocar y manosear, porque al Señor le ha costado sembrar esa semilla. Ese es el problema. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Ya sabemos la historia de Esther cuando ya en las habitaciones privadas para las candidatas, Esther decide no vestirse ni arreglarse conforme la costumbre de la sociedad en la que vivía, sino se acerca al eunuco encargado de darles todo lo que pidieran. Porque quien conocía los gustos del rey es el eunuco, y el eunuco es el Espíritu Santo. Sin esa porción de Dios en el corazón y en la vida de sus hijos, son carne de cañón, como se dice normalmente, y como se ha demostrado muchas veces. Esther no pide lo que las otras niñas pidieron. Ella se dejó guiar por su tío y por el amigo del rey, que era el eunuco que mejor sabía qué gustos tenía su señor, siguiendo sus instrucciones, y el resultado fue que ella resultó la elegida para ser la reina de Persia, resultando al final en la salvación de la muerte de sus hermanos judíos, porque estaban amenazados, y Esther descubre para este tiempo llegado. No como esa cancioncita que están cantando en las bodas evangélicas, no. Su hija no llegó para ese tiempo solamente, su hija llegó para el tiempo de demostrar quién es el Dios que la engendró en el vientre de su madre. Pero ¿quién era Mardoqueo? ¿Qué pensaba? ¿Qué ejemplo podemos tomar de su estilo de vida y pensamiento? Como padres de hijos viviendo en esta sociedad, ¿qué enseñanzas pueden sacar del ejemplo de este hombre que tuvo el honor de ser honrado al final de su vida por la conducta de su sobrina? Este es un mensaje tanto para madres como para padres, para que aprendamos que todo es posible en el reino de nuestro Dios. Posiblemente Mardoqueo tuvo momentos en que se sentía incapaz de cumplir su misión en la vida de su sobrina. Era joven, era hermosa, era fácilmente moldeable por la sociedad de su tiempo, pero el hombre no permitió que su corazón fuera permeado por las costumbres de sus amigas. Mardoqueo no permitió que el cansancio y su falta de sabiduría le llevaran al fracaso. Eso sería fatal para su sobrina. Por eso Mardoqueo le enseñó a su sobrina que sus límites, sus valores tenían que ser escritas como en piedra para mantenerse firme en medio de las tormentas que enfrentaría allá adentro del palacio, allá adentro de la universidad, allá adentro del bachillerato, en donde todo era permitido. Mardoqueo le enseñó cómo mantener su dignidad cuando todo se desmorona. No fue fácil, pero tampoco imposible. He visto aquí en Visión de Fe fracasos morales vergonzosos. ¿Para qué mencionarlos? Pero los he visto aquí. Y eso es lo que me ha motivado a estudiar la conducta de los hombres y mujeres que aparece en la Biblia. Yo no le voy a hablar de salvación porque todos somos salvos. Ya no le voy a hablar de santidad porque todos somos santos. No le voy a hablar del cielo porque todos vamos para allá. Le voy a hablar de la tierra siempre. Porque es aquí donde está el problema. En sus herencias, en su intelecto, en sus pensamientos humanistas, en ese pensamiento de que nadie tiene nada que decirme. Lamento decirle, la Biblia tiene mucho que decirnos.
Porque Mardoqueo sabía que iban a llegar cosas que él no podía controlar. Usted no puede controlar qué va a hacer su hija cuando esté en la universidad. Usted va a llegar hasta la puerta. Y si mucho, si ella se deja, dejarla ahí y regreso por ti. Pero usted nunca sabe lo que va a suceder ahí adentro. No lo puede controlar. Así que tiene que preparar muy bien a su simiente. Mardoqueo sabía que iba a necesitar de toda su fe en su Dios para lograr que su sobrina alcanzara la meta más alta de su vida, pero no para orgullo humano, sino para glorificar el nombre sagrado de Jehová. Mardoqueo, su sueño, su ilusión, su proyecto fue siempre tratar de llevar a su sobrina al nivel más alto de excelencia, llegar a ser reina, porque para eso había nacido. Quiero preguntarle a usted, ¿qué hicieron sus padres con usted, que ya tiene 30, 40 años? ¿La hicieron reina? ¿O con el perdón de la palabra, la hicieron una simple mujer callejera, presumida, muy bonita para maquillarse? Bonita las cejas tatuadas que tiene, bonita la mariposa tatuada que tiene en la espalda, pero que no sabe ni siquiera lavar un sartén, freír un huevo. Si eso hicieron con usted, pisotearon su semilla. Con sus propios pies, sus padres, sus abuelos, con todo respeto, echaron a perder totalmente lo que Dios sembró. Y si yo, un simple humano, ardía de ira cuando veía a aquel hombre pisoteando mi grama, ¿qué cree que siente Dios al verla a usted tan despreciada, tan ignorada, como decía mi esposo esta mañana en nuestra plática, tan invisible que nadie la ve, porque su luz se apagó totalmente? ¿Qué cree que siente Dios cuando ve que su semilla ha sido pisoteada por un padre abusivo, malcriado, indolente, que no supo valorar lo que Dios le dio? Mardoqueo sabía que necesitaría toda la ayuda del Señor para llevar a cabo su visión y su propósito en su querida sobrina. Este es el reto de los padres de este tiempo. Necesitan mucha fe para poner a salvo a sus hijos de las costumbres que les rodean, pero no consejos de Instagram que se olvidan a los pocos minutos, sino con una comunicación diaria con su Señor Jesús, para que puedan ver con claridad en dónde están parados, contra quién tienen que luchar, contra quién es su verdadera batalla. Mardoqueo lo sabía. Su batalla no era con las demás mujeres del harén, era con un sistema de valores totalmente depravado, pero él sabía que el valor más importante era el de su Dios y fue ahí donde se apoyó. Mardoqueo le enseñó a Esther que iba a haber cosas que ella no podía cambiar, pero sí evitar. Que iba a escuchar conversaciones vulgares, egoístas y hedonistas, pero que ella podía mantenerse al margen de todo eso para no contaminar su corazón, que siempre debía estar atento a sus consejos, porque las cosas que no se podían cambiar no lo decidían ellos dos. Su hija no va a cambiar la universidad, señora, lo lamento, pero la universidad sí se la puede cambiar. Su hija no puede controlar los vicios y las depravaciones que va a encontrar en ese mundo, pero Dios sí puede preservar a su hija si usted lo invoca. Si usted le hace saber que así como usted un día salió al mundo perverso, donde muchos de ustedes, como yo, nos desviamos, así también sus hijos van a entrar a un submundo, un inframundo de cosas horribles, licenciada. No es el título quien la va a salvar, es el nombre y el temor a nuestro Dios, dependiendo de sus padres. Esther tenía la oportunidad de decidir ahí adentro a quién obedecería. Si a la corriente de sus amigas y quedarse paralizada en sus costumbres,
o hacer caso de los consejos de su tío que le llevarían a la cumbre del éxito. Esther tenía que aprender a tener la capacidad de poner límites a los demás. Su elección de mantener su dignidad propia, porque eso sí estaba bajo su autoridad absoluta. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que a ese colegio donde va no es un colegio celestial, que aunque se llame cristiano y esté amparado bajo una iglesia evangélica, siempre el diablo va a estar metido ahí como está aquí precisamente. Porque ya no depende de Satanás, depende de nosotros conocer sus artimañas. Muchas veces los padres se abandonan creyendo que porque el colegio es evangélico, cubierto por una iglesia evangélica, sus hijos son inmunes al pecado. Es ahí donde aprenden los vicios más bajos del mundo. Porque hay un axioma: cuando llega la santidad también llega la debilidad. Esa es una realidad. Mardoqueo le enseñó a Esther que sus fronteras tenían que estar bien puestas, que sus principios no eran negociables, que no cometiera el error de compararse con las demás personas, porque compararse con otros es un veneno que va mermando la seguridad en uno mismo. La comparación es una cárcel de la que es difícil salir después. Mardoqueo le enseñó a su sobrina que no pensara que ella era mejor que las demás personas, solo era diferente. Porque tú, mi querida Esther, eres exactamente igual de vulnerable como ellas. No te creas especial, porque tú también eres carne, eres humana, y tu corazón puede ser desviado porque alguna perversa te puede lavar el cerebro, botar tus fronteras, botar tus muros, pero si te mantienes firme, todo va a ser diferente. Si te mantienes firme y sellada por el Espíritu Santo, y yo estaría aquí afuera, Esther, intercediendo por ti, pero yo no puedo estar allá adentro contigo. Tendrás que tomar tus propias decisiones. Mardoqueo le enseñó que tenía que ver su vida y su alma como una casa. Si una casa no tiene puertas y ventanas, cualquiera puede entrar y llevar su basura dentro de ella. Es por eso que tenía que aprender a poner límites a los demás, hacerles saber hasta dónde podían llegar con sus insinuaciones, sus tentaciones y sus ofrecimientos que vulneran su pureza. Mardoqueo le enseñó a Esther que él no podría verla en privado, allá en el mundo a donde iba, pero que el eunuco, figura del Espíritu Santo, sí la vería y tenía que esforzarse para ser sincera con ella misma en lo privado, para poder ser un faro de luz en medio de esas tinieblas. El ojo que nunca duerme estaría pendiente de su conducta. Esther tuvo que tener momentos de miedo, de no poder cumplir con el estándar que su tío le pedía, porque hemos confundido el control con la seguridad, que si dejamos de intentar ser diferentes a los demás, de intentar manejar lo variable, que todo se va a desmoronar y a veces sí, algunas cosas tienen que pasar de largo, porque no serán útiles en la vida que ella estaba viviendo en la soledad de aquel harén lleno de placeres, lujurias y vanidades. ¿Cómo no despertar lujuria? ¿Cómo no despertar lascivia si ellas mismas están provocando pasiones bajas en los hombres? Todo eso los padres. La pregunta que es, ¿y dónde está la madre que le compra la ropa a esa hija? ¿Y dónde está el padre que permite que su hija ande enseñando el ombligo cuando eso solamente su futuro esposo tiene que verlo? Preguntas que tienen respuestas. Y la iglesia ha ocultado todo eso para no ofender, para no caer mal, para no meterse con la gente. Pero disculpen, siempre se les ha dicho desde aquí, y yo se los he dicho, usted se metió aquí. Yo no me metí con usted, usted se metió. Por eso la advertencia del primer momento fue,
Si no quiere oír esto, váyase. No le garantizo buenos resultados. Pero esto tiene que hacerlo reflexionar, papi. Esto tiene que hacerlo reflexionar, mami. Porque su misión no es solamente llenar un estómago, es transformar una vida. Cuidar la grama que sembró el Señor y no destruirla con sus propios pies. Sus pies de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia. Usted le puede pagar el colegio más caro a su hijo. Usted puede enviarlo a la universidad más famosa del mundo, pero no le garantizo que le vaya a salir virgen. No le garantizo, porque a mayor fineza, más fino el pecado, más hipócrita la vida. Porque hay que fingir que pertenezco a un colegio de élite. Hay que fingir que estoy estudiando con los mejores maestros del país. Hay que fingir que soy una persona de dieces. Sí, pero la moral puede ser de cero. Espero estar cayéndole mal a algunos de ustedes, porque de alguna manera tengo que caerle mal. Mardoqueo le enseñó a Esther que tenía la oportunidad de decidir ahí adentro a quién obedecería. Mardoqueo le enseñó a Esther que sus fronteras tenían que estar bien puestas, que sus principios no eran negociables. Mardoqueo le enseñó a su sobrina que no pensara que ella era mejor que las demás personas, solo diferente. Que tenía que ver su vida y su alma como una casa, con ventanas y puertas bien cerradas para que no cualquiera le entrara a su basura. Mardoqueo le enseñó a Esther que él no podía verla allá en privado, pero que el ojo de Dios sí la iba a ver y la iba a observar el eunuco. Posiblemente Esther en algún momento se sintió cansada, intentando sostener lo insostenible, que no podría vencer la presión de grupo a la que estaba expuesta en medio de aquel grupo de mujeres deseosas de impresionar al rey Asuero, mientras ella estaba decidida a agradar al verdadero rey, el rey del universo, el rey de su tío Mardoqueo y también rey de su vida. Pero ahora brota una pregunta, papi. ¿Es Jesús el rey de su vida o el dinero? Hay una pregunta, mami. ¿Es Jesús el rey de su vida o su esposo? ¿O el que dirán? Eso es lo que están viendo sus hijos. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su Señor? ¿Quién gobierna su conducta? ¿Cómo le habla a su esposa? ¿Cómo la educa, la corrige? ¿Cómo le enseña? ¿Cómo la evangeliza? Como hablamos en algún mensaje. ¿Está usted siendo el sacerdote de su casa? ¿Pueden descansar sus hijos en la seguridad de que su papi está respetando a su mami, no a su esposa? Porque el orgullo más grande de un hijo, humanamente hablando, es ver cómo su papá respeta a su mamá, no a su mujer. Cuando un hijo ve que su padre respeta a su mamá de él, se siente orgulloso de ese padre. Pero cuando un hijo ve que ese padre pisotea, deshonra, humilla e insulta a su mamá, lo desprecia, mi querido hermano. Usted decide qué quiere recibir de sus hijos. Si el desprecio, porque trató mal a su mamá, porque para un hijo lo más sagrado que tenemos es la madre. Y depende de lo que el padre haga con mi mamá, se gana mi respeto o se gana mi desprecio. Esa es la verdad. ¿Quién es su rey entonces? ¿Su trabajo? ¿Sus finanzas? ¿Quiere que le diga algo? Su reino es Dios y usted decide cuándo venir a adorar a Dios. Usted no tiene como rey al Señor, porque rey significa reinado. Mardoqueo le había enseñado que las cosas que empiezan mal, mal terminan. Que tenía que vivir con estándares tan altos
que fuera difícil que se cayeran fácilmente por la influencia de la maldad que las rodeaba, que no se trataba de quitarle a la vida el poder de sorprenderla con el poder que le iban a derrumbar por momentos sus conceptos, porque quizá no esperaba que llegaran momentos difíciles de vencer con sus fuerzas, pero que él estaría en la puerta intercediendo por ella para que recibiera las fuerzas del Dios a quien ambos debían honrar. Nunca olvide, mami, que su hija es una mujer como usted, deseosa de amor, que va a despertar a la vida en el momento menos esperado, que la biología no se detiene porque su hija es evangélica, canta coritos y dirige cultos. La biología sigue su curso. Y aquella niña de 5, 6, 7 años que estuvo en una iglesia evangélica, al entrar al bachillerato o a la universidad, de repente en un abrir y cerrar de ojos va a abrir sus ojos a la vida. Y la realidad va a penetrar en su corazón. Es cuando va a empezar a ver a los muchachos con otros ojos. Porque hasta ahorita solamente ha visto a su papá y a su mamá. Pero allá va a haber otros paradigmas. Va a haber otras personas. La pichoncita, mi querida Carolina, cuando entre al colegio, cuando entre a la universidad, ya no los va a ver a ustedes. Va a haber otros hombres, otros rostros, otras insinuaciones. Hasta ahorita sus hijos han crecido en un hogar aséptico al pecado porque usted los ha guardado. Pero cuando salgan, van a encontrar licor, van a encontrar hipocresía, mentira y engaño. Porque la biología sigue. De repente usted tiene que notar que su hija anda viendo cosas extrañas en el teléfono. De repente usted va a ver que su hija de 16, 15 años empezó a dibujar corazoncitos en su cuaderno. No es que los esté dibujando en su cuaderno, ya los vio. Y algún depredador puede andar cerca para destruir su pureza, porque usted no tuvo el cuidado de enseñarla, de guiarla. Usted no puede controlar lo que va a suceder con las amigas que va a encontrar en el colegio. Usted no puede controlar, mi querido Raulito, qué clase de mujeres hay en la empresa donde trabaja su hija. Usted puede dejarla en la banqueta, pero ella tendrá que saber cómo confrontar las tentaciones que va a encontrar ahí adentro, si usted la preparó. No se trató de llenarle solo el estómago, se trata también de llenarles el corazón. ¿Con quién se relaciona su hija cuando va a su laboratorio? ¿Con quién habla su hijo que tanto le ha costado cuando se va a su trabajo social? ¿Qué hace? ¿Qué aprende? ¿Está vacunado contra esos virus? ¿Está enseñado a confrontar esas realidades? Porque sus hijos, mi querida Florecita, tan lindos que se ven aquí, pero ¿cómo son allá? Usted se engaña si cree que allá también son tan quietecitos como están. Raquelita va a crecer, mi querida amiga. Raquelita va a crecer y va a tener su edad cuando usted fue a la universidad. Y va a vivir las mismas tentaciones y pasiones que usted. Raquelita va a llegar el momento en que se puede enamorar del más perverso de la clase. Porque ella solamente va a verlo de afuera. Pero usted tiene que enseñarle a verlo de adentro. Y que tiene que luchar contra cualquier cosa que pueda entender o querer hacer ahí adentro. Esther fue enseñada para que no se diera por vencida cuando las críticas a su pureza y santidad quisieran hacer naufragar su fe y querer amoldarla a las costumbres de sus amigas. Que ella había sido enseñada para ser una vencedora, una victoriosa y un ejemplo de virtud para quienes le observaban en privado. A Esther se le enseñó que cada mañana, mientras su tío hablaba con el Espíritu Santo para pedirle que la protegiera de todo mal ahí adentro, ella también debía dedicarle unos minutos a la oración a su Dios
para que viera con sus propios ojos cómo el Dios a quien ella clamaría escucha la oración. ¿Por qué? Porque aquí viene una gran verdad. Mardoqueo no se convirtió en un sustituto de Dios. Lo repito. Mardoqueo no se convirtió en un sustituto de Dios. Anda, Esther. Anda al palacio. Yo declaro y confieso que tú llegarás a ser la reina del país, pero ¿sabes qué? Tienes que vivirlo por tu propia cuenta. Tienes que vivir con el Dios que te he enseñado, porque hasta ahí yo no puedo llegar, pero Dios sí puede saltar esos muros. Pero depende de ti, Esther. Depende de ti. Ella tenía que aprender a depender de su ayuda en medio de aquel caos moral. Ella tenía que aprender que depender de su guianza privada, porque llegarían momentos difíciles en los que tendría que enfrentar el mal en toda su magnitud, como se hizo realidad cuando tuvo que confrontar más adelante la maldad del enemigo de su pueblo, el malvado Amán. Mardoqueo le enseñó a Esther que todo lo que tenía a su alcance un día iba a desaparecer. Porque nada es nuestro, mis queridos. Todo le pertenece al Señor y un día hay que devolverlo. A usted no le mataron a su mamá, mi hermano, solo la devolvió. A usted no le quitaron su trabajo, solo lo devolvió. A usted no le quitaron la salud, solo la devolvió. Así su hija va a devolver la juventud un día. ¿Y en qué se va a convertir cuando ya no la tenga? ¿Qué va a hacer su hija, su hijo, cuando tenga que devolver el título que tantos años trabajó para tener y que cuando tenga 80 años ya su cerebro no funcione como ahorita? ¿Qué va a hacer? Esther tenía que aprender y grabarse que la juventud un día tendría que devolverla, que llegarían los años en donde la vida se vuelve más lenta, que tenía que aprender a vivir para forjarse un futuro seguro en las manos del Dios a quien debía honrar. Esther debía saber que el tiempo se va como el agua entre los dedos, que no podemos detener un río con las manos, que tenemos que dejarlo correr, que no pensara como sus amigas que la juventud es para siempre, que como dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Esther sabía que un día tendría que ser presentada ante el rey Asuero y la pregunta que estaba en el tapete era, ¿cómo la iba a encontrar él? No sus ayudantes, no sus competidoras, no el mundo de afuera. Quien la iba a examinar era el mismísimo rey de Persia. Solo él iba a decidir con quién uniría su vida de ahí en adelante. ¿Quién entre todas aquellas mujeres iba a ser la dueña del trono que estaría a su lado como reina? ¿Ya pensó en eso? ¿Que el rey no va a calificar intelecto? ¿Que el rey no le va a preguntar cuántos títulos, maestrías y doctorados ganó su chichi? Sino le va a preguntar, ¿conociste a mi hijo? ¿Lo serviste? ¿Lo honraste? ¿Lo aceptaste? ¿Está usted enseñándole eso a su hija? ¿Está usted enseñándole eso a sus hijos? ¿O en ver Netflix se le va toda la semana? ¿O en ver el campeonato de fútbol europeo se le va todo el tiempo? ¿O en andar en chismes y en coquetería se le va el tiempo? El rey la va a examinar. Y la materia que le van a preguntar no es matemáticas donde su hijo saca 100. No es historia donde le gana con medallas. Allá su hijo no va a llevar las medallas que gana en el colegio. La única medalla que le van a preguntar es, ¿tienes la medalla de mi Jesús en tu corazón? Porque si no, directo al infierno con todos tus títulos. Aquí no puedes entrar. Como escribí en algún lugar, creo que ya lo subí a mi blog. Imagínese a Jesús parado en la puerta del cielo, preguntándote, ¿y quién te ha dicho a ti que tienes el derecho de entrar a mi cielo? ¿Qué va a responder, licenciada?
su servicio social, su carrera brillante, sus notas, su talento para hacer estas cosas, eso le va a presentar. ¿Quién te ha dicho a ti, Sarita, que te tengo que dejar a mi cielo, entrar al cielo? Su respuesta debiera ser Jesús. Porque muy buena odontóloga, pero cuando llegue al cielo Jesús le va a preguntar, ¿y quién te ha dicho a ti que te tengo que dejar entrar? ¿Qué va a responder? ¿Las muelas que va a llevar? ¿Los rellenos que hizo? ¿Los diplomas que se ganó? ¿Las capacitaciones que ganó? ¿O el nombre de Jesús? Porque es el único que nos va a autorizar a entrar, su sangre. Y queridos amigos, a sus hijos no le examinarán sus maestros de escuela solamente. No les examinarán sus mentores. Habrá un examen que tendrán que pasar, les guste o no. Y ustedes serán los artífices para que cuando llegue ese día sus hijos se presenten aprobados al examen que les hará el Rey del Universo, nuestro Dios y Señor Jesús. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Dios con buenas notas colegiales. Lo lamento, no dijo eso. Procúrate presentarte a Dios aprobado. Cuando yo leí eso me impactó. Y a partir de ese momento, de ese rema que entró en mi corazón, mi petición a Dios es, apruébame, Señor. Apruébame. He estudiado, sigo estudiando. Tengo clases con muchos pastores, pero eso no me hace ser aprobado. Una cosa es ser usado y otra cosa es ser aprobado. Yo tengo que lograr que Dios me apruebe. Por eso, para eso, tengo que ser crudamente sincero con ustedes, para que Dios me apruebe de que he hablado su verdad. Ninguno de ustedes podrá alegar impotencia, ignorancia, falta de sabiduría, porque hoy Mardoqueo les recuerda que no es con sus fuerzas, sino con su Espíritu Santo, dice el Señor. Y se recuerda que les pedí permiso para hablarles esta palabra, o ya la olvidaron. Y ustedes me dieron permiso. La pregunta es cómo van a salir de ahí. Con un hijo bastardo, con drogas en sus venas, con tatuajes. Esther es una prueba por la insistencia del tío. Papi y mami, ¿qué van a responderle al Señor? ¿Por qué pisoteaste y destruiste con tus pies lo que tú no sembraste? ¿Qué piensa de esto, mi querida licenciada? O con sus pies destruyó lo que Dios sembró en su propio bien. Siéntese, por favor. Esto no es para avergonzarlos. Le decía a mi esposa, no sé por qué Dios está insistiendo tanto en que Visión de Fe predique las verdades, pero creo que ustedes lo necesitan oír. Mardoqueo sabía lo que Esther iba a ver allá adentro y se lo advirtió y la preparó. Y el resultado fue una reina que salvó a su pueblo. No una mujer que llegó al trono para mantener un marido patán, rémora, haragán, vicioso, sino una reina para salvar a su pueblo. ¿Qué piensa, hermana? Usted cursó ese umbral. Usted estuvo atrás de esas paredes y sabe lo que se ve de adentro.
cuando voy a ver a tu hija sirviendo a Dios? ¿Cuándo le vas a enseñar a que se ponga un uniforme y ayude a adentro? Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias, porque aún sigues hablándonos, llevándonos a convicción, porque creo que es un tiempo en donde estás demandando a esos hijos que no son nuestros. Te ruego, Señor, que seamos valientes para tomar nuestra parte y de esa manera, Señor, presentarnos delante de ti en fidelidad, en santidad, en convicción. Ayúdanos, por favor, a los adultos a mantener la convicción para que nuestros hijos lo vean y sepan que se puede vivir en santidad, que sepan que se puede ser agradecidos y darte lo que pidas. Y hacer por ti, Señor, no como un siervo inútil, más de lo que tú pidas. Que podamos, Señor, ser aprobados delante de ti. Que lo último de la fuerza que nos quede durante el día sea para servir, para responderte, Señor, en la persona de quien nos busca, de quien requiere una respuesta. Ayuda a los jóvenes, Señor, a tomar conciencia que el mundo no es malo, que ofrece cosas instantáneas, pero que dan muerte. Que nunca pierdan de vista que la paga del pecado es muerte. Que el pecado no está afuera, sino adentro nuestro. Pero que nosotros podemos, Señor, dominarlo como tú me dijiste acá. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu palabra, de tu consejo, de lo que has puesto en nuestras vidas, para poder, Señor, traer delante de ti una ofrenda de verdad. Gracias, Señor. Levante sus ojos, por favor. Pedí que al final me pusieran una frase que está en la palabra, dicha por Pablo. Quiero que la lea, la internalice y tome una decisión. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Está en Gálatas 4:16. ¿Me van a tomar como su enemigo por hablarles la verdad? Usted trabaja en una universidad y en un par de minutos hemos hablado de lo que usted ha visto ahí. ¿Qué sentirá usted ver a su sobrinita estudiando ahí, siendo influenciada por la pereza de sus padres de no enseñar? ¿Qué sentiría usted como tía? ¿Qué sentiría como abuela ver a tus nietos convertidos en lo que no debieron haberse convertido? Por eso la pregunta que Pablo le hizo a los Gálatas: ¿me he vuelto en vuestro enemigo al decirle la verdad? Yo creo que si esto lo hubieran escuchado sus padres hace 40 años, usted no estaría como está. Esa es la verdad. Pero no era para ellos, era para nosotros. Por eso no me tomen como su enemigo. Como le dije a un hermano,
¿qué me da el derecho de hablarte como te hablo? Que tú me dices papá. Y si me dices papá es porque eres mi hijo. Y como hijo tengo todo el derecho de corregirte y de enseñarte. Aunque usted no me diga papá, no importa. Pero si le he dicho a Dios Padre, usted le ha dado todo el derecho de hablarle como le habla a esta niña. Si usted me considera su enemigo, por decirle la verdad, al verdadero enemigo que usted está tomando es el Espíritu Santo. Vuelva a cerrar sus ojos, por favor. No hay lugar más alto. Puede alcanzar la cima de sus estudios, sus hijos. Pero el lugar más alto es estar a los pies de aquel que le paga el colegio, que le compra sus útiles, que le cuida la salud, que le pone su pan cada día en la mesa. El lugar más alto que sus hijos pueden alcanzar, y usted mismo como padre y como madre, es a los pies de Jesús. Enséñenles a ser agradecidos con el Dios que los ha sostenido. No les enseñe que son especiales, solo diferentes, que son educados para servir al Rey de la Gloria. Muchas gracias, Espíritu Santo. Que este mensaje quede grabado, palpitando cada día. Que cada día que ustedes, papá y mamá, se despierten, piensen qué están haciendo con esa semilla que Dios sembró en su vientre. Piense si con sus propios pies está destruyendo lo que no sembró. Y váyanse en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén.